Lo que se puede hallar también fácilmente es la función de distribución acumulada. Porque para x mayor que 0, la función de distribución acumulada grande de x, para cualquier x pequeñita, es la probabilidad de que x grande sea menor o igual que x pequeñita. O sea, ¿cuánta probabilidad vengo acumulando del menos infinito hasta x pequeña? Esto se calcula haciendo la integral desde menos infinito hasta x pequeña de la densidad. Eso se reduce a integrar desde 0 hasta x pequeña de lambda por e a la menos lambda x. La primitiva de esa función, lambda por e a la menos lambda x, es menos e a la menos lambda t, ¿no? Si yo busco una primitiva de lambda por e a la menos lambda t, la primitiva es menos e a la menos lambda t, porque si derivo esa función, la función menos e a la menos lambda t, la derivada me va a dar lambda por e a la menos lambda t. Eso integrado desde t igual a 0 hasta t igual a x. Cuando reemplazo aplicando la regla de Barrow, la t, primero por el límite superior que es x, me queda menos e a la menos lambda x, después es menos la t en el límite inferior que es 0. Eso es menos 1. Entonces menos 1 me queda más 1. Entonces finalmente la función derivativa me va a dar 1 menos e a la menos lambda x si x es mayor que 0, 0 si x es menor que 0. Ahí tengo entonces la densidad y la función de distribución acumulativa para el caso de la distribución exponencial lambda. Muy bien. Ejemplo. Supongamos el tiempo de respuesta x en una terminal de computadoras online, o sea, el tiempo online que termina la pregunta del usuario y el comienzo de la respuesta del sistema a la pregunta, tiene una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 0,2. Nos piden calcular la probabilidad de que ese tiempo sea como máximo 10 segundos. Entonces, con la variable aleatoria x, vamos a medir el tiempo de respuesta online. X distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 0,2. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que ese tiempo sea como máximo 10. O sea, la probabilidad de que sea menor que 10. Esto es por definición la acumulativa evaluada en 10. O sea, 1 menos e a la menos 0,2 por 10. 1 menos e a la menos 2. O sea, eso aproximado con 3 decimales me va a dar 0,865. Muy bien. Fácil, fácil, ¿verdad? También lo podría hacer integrando, ¿no? Esto sería la integral desde 0 a 10 de la densidad. Es lo mismo. La densidad es 0,2 por e a la menos 0,2 t diferencial de t, ¿no? Sería la integral desde 0 a 10 de 0,2 por e a la menos 0,2 t diferencial de t. Porque esa sería la densidad que tengo que integrar. Acá la calculé directamente utilizando la función de distribución acumulada. Muy bien. Estas probabilidades además también las podemos calcular utilizando el probability distribution. Muy bien. Ahora, ¿y si nos piden calcular la probabilidad de que la respuesta esté entre 5 y 10 segundos? Bueno,
Eso es la probabilidad de que X esté entre 5 y 10. O sea, la acumulativa en el límite inferior 10 menos la acumulativa, perdón, la acumulativa en el límite superior 10 menos la acumulativa evaluada en el límite inferior 5. Esto es 1 menos e a la menos 0,2 por 10 menos, paréntesis, 1 menos e a la menos 0,2 por 5. Sacando los paréntesis, el 1 se simplifica y me queda más e a la menos 1 menos e a la menos 2, y esa cuenta con 3 decimales da ese resultado. Y nuevamente insistimos en que estas probabilidades pueden calcularse usando el Probability Distribution. Ahí tenemos los gráficos hechos con R, con el programa R, con el software R, de funciones de densidad de probabilidad de una variable aleatoria con distribución exponencial. El más a la izquierda es con lambda igual a 0,5, el del medio es con lambda 0,1 y el de la derecha es con lambda igual a 2. Lo que pasa es que está cambiado, las escalas son distintas, por eso es que los gráficos se ven iguales, ¿no? Fíjense las escalas de los ejes. ¿Mm? Si las escalas de los ejes fueran las mismas, los gráficos se verían distintos. Cuidado, que esto puede ser engañoso a los ojos. ¿Mm? Ahora vamos a ver gráficos de la función de distribución acumulada. ¿Mm? De una variable aleatoria exponencial. Bueno, es una función estrictamente creciente entre 0 y 1, ¿verdad? Porque la función de distribución acumulada, el valor mínimo que toma el 0 y el máximo que toma es 1. Y son estrictamente crecientes para este modelo. Muy bien. Y ahora la esperanza y la varianza. Vamos a ver de una variable aleatoria exponencial. Bueno, si X es, vamos a escribirle aquí, exponencial lambda, para que no se confunda. Si X distribuye exponencial lambda, sabemos que esa es su densidad. Entonces la esperanza de X, que se define como la integral desde menos infinito más infinito de X por la densidad. Muy bien. Entonces esto se reduce a integrar desde 0 a más infinito de t por la densidad, que es lambda por e a la menos lambda t diferencial de t. Ahí cambiamos la variable, pero da lo mismo si se llamara x, ¿eh? O sea, x, lambda por e a la menos lambda x diferencial de x. Eso no produce ningún cambio. Bueno, y ahora hay que completar haciendo integración por partes, llamando a t lo llamo u, de tal manera que diferencial de u va a ser 1 diferencial de t, y diferencial de b es el resto, lambda por e a la menos lambda t diferencial de t. Eso me va a devolver b igual a e a menos lambda t. Después hay que hacer u por b menos la integral de b por diferencial de u. Y resolviendo eso, me va a quedar el resultado de la esperanza de x, que es 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Muy bien. Si x es el tiempo de respuesta online y x distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 0,2, entonces la esperanza de x es 1 sobre 0,2 y eso da como resultado 5 segundos. Es el valor esperado del tiempo de respuesta online que se modela
con una distribución exponencial con parámetro lambda igual a 0,2. Muy bien. Ahora vamos a la varianza del exponencial. Aquí vamos a poner exponencial. Entonces, para calcular la varianza, que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, necesito calcular la esperanza de x cuadrado. Esto se hace como la integral desde menos infinito a más infinito de x cuadrado por la densidad. Entonces se reduce a integrar desde 0 a más infinito de t cuadrado por la densidad, que es lambda era menos lambda t diferencial de t. Bueno, y aquí hay que utilizar otra vez partes para la esperanza de x al cuadrado. Y luego, reemplazando la esperanza de x cuadrado y restándole la esperanza de x al cuadrado, el resultado de la varianza va a ser 1 sobre lambda cuadrado. Si x es el tiempo de respuesta online y x distribuye exponencial lambda igual a 0,2, entonces la varianza, que es 1 sobre lambda cuadrado, será igual a 1 sobre 0,2 al cuadrado, y eso da 25 segundos al cuadrado. Muy bien, perfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo, donde se utiliza una distribución Poisson, y esto, vamos a ver cómo deviene, en qué momento aparece una distribución exponencial. Vamos a ver, supone que el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo 0t tiene distribución Poisson con parámetro lambda t, siendo lambda el promedio de eventos por unidad de tiempo. Número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo de longitud t, desde 0 a t, tiene distribución Poisson con parámetro lambda t. Es un proceso de Poisson, con lambda promedio de evento por unidad de tiempo. Quiero calcular la probabilidad de que transcurran t tiempo entre dos eventos consecutivos. La probabilidad de que ocurran t tiempos entre dos eventos consecutivos. Entonces, vamos a ver que esta medida del tiempo, la probabilidad del tiempo en que ocurren dos eventos consecutivos, tiene una distribución exponencial. Bien. Entonces vamos a llamar x sub t al número de eventos en un intervalo 0t. Y eso sabemos que tiene distribución lambda t. Llamemos t grande al tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos. Y lo que tenemos que calcular, o lo que vamos a calcular, es la probabilidad de que t grande sea menor o igual que t pequeña. Muy bien. Y eso, por probabilidad complementaria, es 1 menos la probabilidad de que t grande sea mayor que t pequeña. Bien. Entonces la probabilidad de que t grande sea mayor que t pequeña equivale a decir que en un intervalo de longitud 0t no hubo eventos. O sea, coincide con la probabilidad de que x sub t sea igual a 0. La probabilidad de que t grande sea más grande que t pequeña, si t mide el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos, ¿no? La probabilidad de que ese tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos sea más grande que t, esa probabilidad
probabilidad coincide con la de que x sub t sea igual a 0, porque x sub t mide el número de eventos en un intervalo 0t. Si el intervalo es más grande que t, si el tiempo es más grande que t, minutos, la cantidad de eventos fue 0. Entonces, bueno, con esa equivalencia, x sub t es el número de eventos en un intervalo 0t que tiene distribución Poisson lambda t. T grande, el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos. Entonces dijimos que la probabilidad de que t grande sea mayor que t pequeña es lo mismo que la probabilidad de que xt sea igual a 0. Muy bien. Perfecto. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que x sub t sea igual a 0, como x sub t tiene una distribución Poisson con parámetro lambda t, va a ser e a la menos lambda t por lambda t a la 0 sobre 0 factorial. O sea, me va a quedar 1 menos e a la menos lambda t. ¿Y esto qué es? 1 menos e a la lambda t. Esta es una exponencial lambda que está evaluada en x igual a t. Porque no se olviden que esto sería 1 menos e a la menos lambda t, sería la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda evaluada en x pequeña igual a t. Entonces, como conclusión, el tiempo transcurrido entre dos eventos o éxitos en un proceso de Poisson tiene distribución exponencial con el mismo parámetro del proceso de Poisson. ¿No? Esperen. ¿El parámetro cuál es? Lambda t, que es el mismo parámetro que tenía el proceso de Poisson. Entonces, en conclusión, si x sub t mide el número de eventos en un intervalo 0t y mide el tiempo que transcurren entre dos eventos consecutivos, entonces t grande tiene una distribución exponencial lambda. O sea, en el proceso de Poisson ocurre un éxito. Hasta que ocurra el siguiente éxito pasa un tiempo. Ese tiempo que pasa entre que transcurre un éxito y otro en el proceso de Poisson, ese tiempo tiene distribución exponencial con el mismo parámetro que la variable de Poisson. Ejemplo. El número de llamadas que se reciben en una central telefónica tiene una distribución de Poisson a razón de 6 llamadas por hora. Calcular la probabilidad de que transcurra por lo menos un cuarto de hora sin llamadas. Y el número de llamadas recibidas en la central telefónica
igual a 6 por un cuarto. Entonces, la probabilidad de que x un cuarto sea 0, o sea que no haya ninguna llamada durante un intervalo de longitud un cuarto de hora, ¿no? Sería e a la menos 6 un cuarto, que es el parámetro, ¿no? Multiplicado por lambda, que es 6 un cuarto elevado a la 0 sobre 0 factorial. Eso por la distribución de Poisson. Eso es n a la menos 3 medios. Eso iba como Poisson. Ahora, si yo lo veo como un exponencial y miro el tiempo que transcurre entre dos llamadas consecutivas, es la probabilidad de que t sea mayor que un cuarto, en que no haya llamadas en un intervalo más grande, en un intervalo de un cuarto más. Eso es 1 menos la probabilidad de que t sea menor que un cuarto. Entonces eso es 1 menos la distribución acumulada de t grande, evaluada en un cuarto con parámetros 6. Es 1 menos e a la menos 6 cuarto, que también da, por supuesto, e a la menos 3 medios. Porque el resultado de arriba tiene que ser exactamente igual al de abajo, ¿no? Porque son equivalentes. Son equivalentes por lo que acabamos de mostrar aquí, ¿no? Que coincide. Tenemos aquí la probabilidad de que t grande sea mayor que t pequeña es igual a la probabilidad de que x sub t sea igual a 0. Eso es lo que tiene que ocurrir aquí. Bien. Y ahora, además, se pueden hacer los ejercicios 17 y 18 del trabajo práctico número 4. El resto de los ejercicios que se corresponden con el trabajo práctico número 4 están relacionados con distribución normal, que lo vamos a ver la próxima. Muy bien. ¿Cómo venimos? Hay que estudiar, ¿eh? ¿Dónde estamos con esto? ¿Dónde estamos con esto en el libro de texto? ¿Dónde estamos con esto en el libro de texto? En el libro de texto estamos entonces ahora ya en el capítulo 4. Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad, capítulo 4. Acá tenemos una introducción. Acá ya empieza a definir qué son las funciones de densidad de probabilidad, con ejemplos. Acá hace una digresión parecida, o mejor dicho, la que yo hice es parecida a la que está aquí. De usar una medición cada vez más fina hasta llegar a la función de densidad de probabilidad. Acá se dice cómo se calcula la probabilidad utilizando la definición. Acá tenemos que es un área. Acá tenemos las dos propiedades que tiene que cumplir una función para hacer una función de densidad de probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí este es sin decirlo, es de uniforme, sin decirlo, porque luego define la densidad para una distribución uniforme en un intervalo
observarlo. ¿Mm? Es un ejemplo. Este ejemplo también, sin decirlo, es de una distribución exponencial trasladada, porque en vez de empezar desde 0 a 5, sin decirlo, desarrollo el ejemplo, y aquí hay un montón de ejercicios, ¿no? En relación con eso, interesantes. Después acá define y dice cómo se calcula la función de distribución acumulada para el caso continuo y los valores esperados. Fíjense que aquí, en la definición de función de distribución acumulada, yo cambié la variable aquí, no puse x y puse t. Bueno, aquí en vez de poner t pone y. ¿Mm? Lo importante es no elegir aquí la misma letra que la x que se eligió aquí. ¿Mm? Aquí dice que representa la función de distribución acumulativa en 8, teniendo en cuenta la densidad y teniendo en cuenta la función de distribución acumulativa propiamente dicha. Porque si tengo en cuenta la densidad, si esta curva es la densidad, la distribución acumulativa en 0,8 es toda, perdón, en 8, es toda el área a la izquierda del 8 y debajo de la curva. Y si tengo en cuenta la función de distribución acumulativa, bueno, la función de distribución acumulativa en 8 es el valor que toma esta función en el 8. Acá hay un ejemplo. Donde deduce la función de distribución acumulativa tal como lo hicimos nosotros. Acá está el gráfico. Y cómo se utiliza la función de distribución acumulativa para calcular probabilidades en el caso uniforme. Acá hay otro ejemplo. Interesante también. Acá lo que dijimos, ¿no? Dijimos que si derivamos la acumulada, me devuelve la densidad en todos los valores de x donde la derivada de la uniforme de la acumulada exista. Los percentiles de una distribución continua, no lo vimos todavía, ya lo vamos a ver. No lo vimos, y aquí empieza con los valores esperados. Esto no lo vimos, este para los percentiles de una distribución continua. Vamos a ver luego. Y aquí la esperanza, con un ejemplo, esperanza de una función, de una variable aleatoria, que ya lo vimos nosotros para el caso discreto, y aquí la varianza. Y el desvío estándar, ¿no? El desvío estándar es la raíz cuadrada de 11. Aquí un ejemplo. Y ejercicios. Muy bien. Aquí viene parágrafo 4.3, es la distribución normal, que nosotros vamos a ver la próxima. Y normal, que vamos a ver la próxima, muy bien. Con sus ejercicios. Y pues aquí la distribución exponencial, ¿ven? 4,4 la distribución exponencial, que aquí aparece. Con su esperanza,
ejemplos, dibujos, los gráficos, ven como aquí los gráficos se ven distintos de las densidades para distintos valores de lambda porque están hechos sobre la misma escala, sobre el mismo sistema de ejes cartesianos. Aquí la función acumulativa, el ejemplo de la terminal de computadora en línea que vimos nosotros. Y esto es lo que vimos hoy. El tiempo de evento que ocurre en cualquier intervalo de tiempo de duración t tiene distribución Poisson con parámetro alfa t, donde alfa es la razón del proceso de eventos, es el número esperado de eventos que ocurre en una unidad. Bueno, aquí está, y aquí está un ejemplo. Y aquí está, esto es interesante también, porque es la propiedad de falta de memoria o amnesia que tienen tanto la distribución exponencial como la geométrica. Esta no la vamos a ver, la gamma. Bueno, y entonces aquí hicimos un recorrido de las cosas del capítulo 4. A ver, aquí tengo alguien que me está preguntando quizás algo. Bueno, Cintia Aguirre que se va temprano, Cintia, porque no terminamos, no es la hora de la clase, de irnos de la clase. Estoy viendo que se va temprano, Cintia. Bueno, muy bien. Entonces tenemos menos personitas, ¿eh? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, hay que sentarse a estudiar, ¿eh? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Semana que viene, TP4. TP4 y TP5, hasta TP5 entra en el primer parcial, ¿eh? Ya nos estamos acercando, así que a estudiar, ¿eh? Sí, se está poniendo complicado. ¿Cómo? Sí, se están poniendo más complejos. Bueno, yo creo que es más sencillo, sin embargo, ¿eh? Que si estudiaste hasta lo anterior, esto es más sencillo aún que lo anterior. Nosotros no vamos a evaluar cómo calculan integrales porque eso no nos interesa, ¿eh? Se supone que las saben calcular. Eso es un tema de análisis 1, análisis 2. Aquí para calcular integrales se pueden usar tablas de integrales, software para calcular integrales, etc. No vamos a evaluar. Suponemos que saben calcular integrales. Pueden calcularla con una tabla, pueden calcularla con un software, con el GeoGebra, con lo que sea. Lo que nos interesa es que la interpretación de lo que hacen. Bueno, entonces los despido aquí. Bueno, profe. Hasta la otra Hasta la semana. próxima. Chao, Hasta la profe, gracias. Hasta la próxima, profe. Chao, profe. Nos vemos.